Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Filipenses. El día de hoy vamos a leer Filipenses capítulo 1. Del versículo 1 voy a leer. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven muchos más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado,
Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré en aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hasta el versículo 30 he leído. Filipenses. Esta carta fue escrita por medio de apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Nosotros podemos recordar que un día apóstol Pablo estaba viajando en viaje del Evangelio. Él fue encarcelado de la ciudad de Filipos. Y apóstol Pablo y Sila estaba encarcelado y golpeado, estaba ensangrado y teniendo mucho herido de sus cuerpos. Pero al llegar casi medianoche, ¿no?, empezó a cantar, a alabar. Qué curioso es que siendo siervo de Dios, siendo predicador del Evangelio, tal vez puede pensar que ¿por qué Dios me permitió esta situación tan difícil? ¿Por qué me afligió? Tal vez alguna persona puede desmayar de su corazón. ¿Qué aprovecho? Porque cada día, si Dios me permite que yo sea como encarcelado, golpeado, perseguido, entonces, ¿cómo yo puedo predicar? Así, alguna persona puede reclamar al Señor. Pero en el corazón de apóstol Pablo no se quedó nada de estas palabras negativas, sino que constantemente él estaba
anhelando al Señor para que Dios le dé la gracia y misericordia. También él estaba de acuerdo de lo que está recibiendo persecución y también angustia por el Evangelio, por medio de la fe de Jesucristo, como es normal, así estaba interpretando, ¿no? Significa que nosotros cuando estamos confiando en Dios, predicando el Evangelio, a menudo en nuestros corazones surge el pensamiento negativo. Señor, yo no tengo nada, ¿cómo yo puedo aguantar? Señor, tengo dificultad, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que cada los pastores que están participando en este estudio bíblico pastoral, creo que habrían tenido esta dificultad en sus vidas. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender a través de la vida de apóstol Pablo? Estas cosas. Porque no solamente puede recibir la gloria de Dios por medio del Evangelio. A veces puede ser pisoteado, a veces escupido, a veces menospreciado, a veces rechazado y encarcelado. Hoy en día es un tiempo tan bueno, ¿no? Porque en Sudamérica, Centroamérica no hay mucha persecución a los pastores. Aunque por medio de política, ¿no? Algún país que está teniendo dificultad, pero la mayoría de los países de Sudamérica está dando la libertad. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema? Cuando uno que tenga libertad, ya su corazón también va a llegar tiempo de libertad. Por eso aprovecha para vivir carnalmente. Por eso mi pastor Oxupa, nos enseñó para que nosotros siempre hagamos una cosa que nosotros no podemos alcanzar fuera de nuestra capacidad. Siempre nos enseñó para que nosotros luchemos por la fe. En este momento, ¿no? Nosotros estamos averiguando de radio, televisión y también invitando a los pastores, a los cristianos, nuevas personas. ¿Para qué? Para que escuchen la palabra de Dios a través de Pastor Oxupa. Saben que hace unos de 5 meses atrás, en el mes de mayo, había hecho seminario bíblico internacional. En aquel entonces hizo transmisión entre 247 canales, incluye emisoras. Por eso tenían oportunidad de escuchar el Evangelio a través de Pastor Oxupa, más o menos 1,000 millones de personas entre 94 países. Por eso, en este momento, más alto que 1,000 millones de personas podrán obtener de oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Por eso, yo he visto que la iglesia de Estados Unidos están investigando cada ciudad, cada departamento sobre canales, radio, toda parte para cubrir la palabra de Dios. Creo que un día nosotros podremos ver la lista de canales, cómo van a hacer transmisión. Significa que todos los creyentes, salvos, los que permanecen en la misión Buenas Nuevas, van a invertir
mucha cantidad de dinero para hacer evangelización. A algunos canales nos da gratuitamente, ¿no?, para que haga transmisión, pero algunos debería pagar. Pero con mucha alegría, con mucho gusto, y los hermanos salvos están apoyando para trabajar juntos. Por eso nosotros podemos investigar poco a poco esta palabra Filipenses. Apóstol Pablo, ¿cómo les enseñó a los hermanos de la iglesia de Filipos? Veamos. El versículo 1 así dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Imagínense, ¿no? En esa época es la colonia de Roma, por eso toda la parte estaba permaneciendo de Roma. Filipos es una ciudad, permanece de colonia de Roma. Un día apóstol Pablo fue encarcelado, derramando toda la sangre, teniendo herido de su cuerpo, pero alabando al Señor, abrió la puerta de la cárcel, se desconectó de cadenas. En aquel entonces, guardia de la cárcel, él estaba pensando que tal vez habría huido entre los presos. Por eso ese hombre quería suicidarse. Pero de repente el apóstol Pablo decía que no muera, porque nosotros estamos quedando acá. Porque sacudiendo como si fuera terremoto de completo de la cárcel, y ya se veía que está abierta portón de cárcel. Pero no huyeron apóstol Pablo y Silas. Y por eso él le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Crea en Jesucristo, serás salvo, y tú y tu casa. En aquel entonces este guardia invitó al apóstol Pablo y Silas en su casa. Desde aquel tiempo, entre 2, entre 4, entre 10, formó la iglesia. Es decir que por la visita del siervo de Dios, visitando una ciudad, predicando el evangelio, aunque al principio encontró la gente en la cárcel, pero con toda la manera cuando se encuentra la gente puede llegar la salvación, el perdón eterno en sus corazones. Y luego, después de escuchar la palabra de Dios sobre el evangelio, no se termina, sino que forma grupo. Eso es la iglesia. Por eso apóstol Pablo estaba hablando esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Claramente así está escrito, como dice, los santos. Porque el apóstol Pablo siempre estaba dando saludo a los santos que está permaneciendo en la iglesia. ¿Por qué? En el corazón de apóstol Pablo consideraba que los pecadores que todavía no han recibido perdón eterno no son justos, tampoco son santos, tampoco son de salvos.
Apóstol Pablo tenía esta regla para confirmar cada uno. Por eso hoy en día cada uno de los pastores de primero tiene que saber entre la iglesia de ustedes quién es santo, quién es justo, quién es pecador. Mucha gente piensa, ¿no? ¿Quién puede saber de lo que había recibido la salvación? Porque tenemos que llegar al tribunal de juicio de Dios. En aquel entonces Dios nos dice que tú eres pecador. En aquel entonces esta persona podrá ser rechazado al infierno. Y también Dios dice que entre en mi casa. Por su palabra podrá entrar en el reino de Dios. Así piensa, ¿no? Pero según Romanos capítulo 10, como dice, creyendo en su corazón para la justicia, confesando con su boca para la salvación. Así dice. Dos cosas. Creyendo en la sangre de Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados para que tenga la justicia de Dios. Al tener la justicia de Dios, su corazón será justificado. También uno que confiesa por su boca que Jesucristo me salvó, me perdonó, Dios me santificó. Por su boca, por su confesión, será salvo, así dice. Con esta regla tenemos que preguntar a los miembros de la iglesia, escuchando testimonio de la fe. ¿Usted cómo piensa? Usted está congregando en la iglesia, pero usted está sintiendo que usted es como justo ante Dios, usted es santo ante Dios. Hoy en día no pregunta. Ese es el problema hoy en día. Aunque en la Biblia está escrito, aunque apóstol Pablo estaba utilizando esta palabra, yo estoy enviando la carta a los santos que están en Cristo Jesús en Filipos. Entonces, ¿por qué hoy en día no quiere confirmar nada? Hoy en día, por tener pandemia, todavía no se termina, ¿no? Por medio de coronavirus 19, COVID-19, ¿no? ¿Cómo puede confirmar sobre contagiados si no tiene máquina de confirmación de contagiados? Entonces, ¿cómo puede decir que tú eres contagiado? Usted ya está teniendo coronavirus, tiene que aislar en su casa o puede internar en un hospital. Sin investigación, sin confirmación, sin analización, no puede confirmar de lo que había contagiado. Sobre cosa espiritual es igual. Por eso nosotros tenemos que tener esa fe que un día tiene que adquirir la justicia de Dios por la fe. ¿Cómo puede ser justificado la gente? En la Biblia está escrito. Ya veamos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por medio del versículo 23, nosotros podemos saber que ante presencia de Dios, todos los hombres del mundo
están permaneciendo como pecadores porque han cometido, están destituidos de la gloria de Dios por sus obras. Además, por medio de simiente de Adán, ya nosotros hemos recibido la semilla de pecado. Por eso al nacer en este mundo ya estamos siendo como pecadores. ¿Por qué quiere leer solamente hasta 23? El versículo 24 está hablando totalmente diferente. 24 y 23 son antónimos. Veamos. El versículo 24. Siendo justificados, ¿a quién? A los que fueron justificados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿A fin de que quién? A fin de que Él, ¿a quién se refiere? Dios. A fin de que Él sea el justo. Hasta allá ya nosotros estamos de acuerdo. ¿Dios es justo o Dios es pecador? Alguna persona puede pensar que, ¿de qué está hablando Pastor Juan? ¿Dios es pecador? ¿Cómo puede ser? Por eso yo le pregunto, ¿Dios es justo o es pecador? Dios es justo. Pero acá como dice, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios cuando justifica a mí, ¿cómo Dios me justifica? Es decir, que Dios cuando me llama, tú eres justo. En aquel entonces, sí o sí tiene que tener la relación de algo. En vez de mí, Jesucristo tenía que morir en la cruz. Por la muerte de Cristo, Dios tiene razón para justificarme. Por eso Dios es justo también. El que fue justificado por Dios, todos son justos. Dios es justo, el adoptado hijo de Dios es justo, también el salvo también es justo. En el reino de Dios solamente se quedan los justos, santos, perfectos. Por eso el versículo 24 está hablando de esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice. ¿Por qué no puede repetir esta palabra? ¿Por qué no puede testificar esta palabra? ¿Por qué no puede presentar con el testimonio de lo que está hablando? Yo estoy siendo justificado. Yo estoy siendo santificados. Yo estoy siendo perfeccionados por la sangre de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, por la redención de Jesucristo. ¿Por qué no puede hablar? ¿Por qué? Porque no había entendido. ¿Por qué? Porque no había escuchado. ¿Por qué? Porque no había aceptado con su corazón. Ahora, en este siglo, ese es el problema. Aunque en la Biblia está escrito, pero no puede injertar en su corazón por la fe. Es decir, que no llega a la fe, pero habla de su boca. Yo tengo fe. ¿De qué? Para ser prosperado. Prosperidad. Hay dos cosas. Una es sobre
el mundo carnal. Ya, uno que estudia muy bien, ¿es prosperidad o ya, antónimo de prosperidad cuál es? ¿Eh? Escasez. ¿Esa es prosperidad o escasez que está siendo tonto? No puede lograr nada, no puede hacer examen, nada. Ya no puede ingresar en la universidad, tampoco puede ser doctorado ya. Menospreciado del mundo. Significa que mucha gente, ¿no?, piensa, en este mundo, si puede graduarse de una universidad muy famosa, exitoso. Si alguien está ingresando en la empresa que gana mucha plata, ¿no?, al mes, como $5,000, wow, existe. $10,000 al mes gana. También ya vive largamente, hasta 120 años. Pero su espíritu nunca fue justificado delante de Dios, siendo pecador. Por fin, su espíritu y alma, ¿a dónde va? Al infierno. Es una perdición completa. No sirve de nada de lo que había adquirido, todas las cosas. Por eso, en el libro de Efesios capítulo 1, como dice, Dios había dado bendición celestial. Toda la bendición había derramado a los que recibieron el perdón de los pecados. Para que entendiera el perdón eterno, Dios derramó la sabiduría del Señor a través del Espíritu Santo del Señor. Por eso nosotros tenemos que investigar cuál es lo más importante en la vida de los cristianos, los que están congregando en la iglesia. Número 1, teniendo la fe verdadera, siendo justificados gratuitamente, siendo salvo, justo, santo y perfecto. Eso es la fe verdadera. Ya. No solamente Romanos capítulo 3, el versículo 24 sale esta palabra, sino también Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Vivirá? ¿Qué significa? Futuro, vivir. No puede vivir por fe. ¿Quién? Cualquiera. No cualquiera, sino que más. Como dice, más. Más el justo. Solamente justo. Pastor Funky, no hay justo. ¿Dónde existe justo, Señor? ¿Por qué está hablando? Si no hubiera existido justo, ¿por qué es necesario escribir esta palabra? Mas el justo vivirá por la fe. No hay justo ni aun uno. Entonces, está chocando. Son antónimos. La verdad que está escrito, mas no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, el versículo 10. Pero hasta 2 versículos no puede distinguir qué es lo que está hablando. Solamente en su mente está chocando. Pum, pum. Como igual que, ¿no? Energía positivo, negativo, se encuentra entre dos. Sale chispa. Chispa. Se asusta, ¿no? Mas el justo vivirá por la fe. Amén. No hay justo ni a uno. Amén. ¿Qué está hablando? Ahora está hablando sobre el tiempo. ¿En qué momento? No hay justo ni a uno. Esta palabra, el tiempo de nacimiento de ser humano. Al nacer, todos los hombres del mundo que nacieron por medio de Adán, todos son pecadores. Pero Jesucristo, como decía, tiene que renacer
renacimiento. ¿Cómo tiene que renacer? Por sí mismo. Ya, por ejemplo, alguien estaba planeando que yo tengo que nacer por medio de mi padre y madre. Por eso yo tengo que dominar el corazón de mi padre, que pidiera a mi madre: señorita, mi amor, cásese conmigo, por favor. En aquel entonces yo dominaba su corazón para que se casara. Además, mi madre que aceptara la petición de mi padre. Y luego tenía que casarse entre dos y luego naciendo yo. ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguna persona cuando nacía en su casa y se quedaba alguna queja, no? Mi familia, ¿por qué son pobrecitos? Mis amigos viven bien. Me parece que padres de mi amigo ya y tiene mucha capacidad. Cuando pide el dinero, papá, cómprame piano. Oh, sí, es nada, ya compramos. Mañana va a traer ya. Papá, me falta comprar computador. Ese es como si fuera galleta nomás. Ya, pin. Alguna persona desde niño estaba llevando de balde de aguas, porque en su casa no hay canilla de agua, llevando, lavando a su mano y sudando para pedir dinero, y ya decía que no tengo nada. En aquel entonces, ¿cómo va a sentir? Teniendo resentimiento de lo que había nacido. ¿Por qué mi familia así? Significa que al nacer bebé no tenía nada de obra de bebé para nacer en este mundo. 100% depende de sus padres que nacieron. ¿Es cierto o no? Por eso alguna mujer dice, ¿no? Yo no quería dar a luz a usted, pero por un accidente ya salió. Ese no es de mi querer. Ya cómo va a sentir su hijo, ¿no? Su hija, ay, qué raro. Por eso algunos ya reclaman. Si no me ayudaría nada, entonces, ¿por qué me violó, me nació? Reclama. Y luego su madre decía, tampoco quería nacer a ti. Enemigo. Se pelean. ¿Es cierto o no? Es decir que renacimiento no por nuestra obra. Renacimiento por medio de Dios y Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nuestros pecados, creyendo en su sangre, en su sacrificio, que hizo la redención eterna. Solamente los hombres del mundo tienen que aceptar la obra de Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Por eso, como dice, gratuitamente Dios está justificando a nosotros. Yo estoy siendo justificado gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. Para memorizar este versículo no lleva mucho tiempo, aunque en su mente no tan buena calidad que se recuerda, pero 1000 veces tiene que recordar, 1000 veces tiene que repetir. Siendo justificado. Eso es lo que está hablando. Siendo justificado. ¿Quién? Él está siendo justificado. ¿Usted? Parece que yo soy pecador. Aunque la Biblia no se enseña claramente sobre la redención eterna, pero
el que no acepta la redención eterna en su corazón, ¿vale o no vale? No vale. Ya, el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ese es secreto. ¿Cómo dice? Desde que escucharon el Evangelio hasta ahora, no sé muy bien cuánto tiempo estaba pasando, en qué momento que apóstol Pablo estaba enviando la carta de Filipenses, pero más o menos 20 años, 30 años, los hermanos de iglesia de Filipos no se escaparon, sino que unieron constantemente, reuniendo, comunicando en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Es muy importante. Yo recibí la salvación en 1990, el día 26 de mayo. Ya está pasando 30 años. Yo cuando vivía en Sudamérica, en Corea del Sur, cuando yo vivía en Corea del Sur, en la ciudad de Daejeon. Justamente en ese año, 1990, en el mes de marzo, Pastor Ruksuba se mudó por la rotación de los pastores de Seúl hacia Daejeon. Cuando yo terminé de servicio militar, en el mes de mayo, el mismo año, 1990, pasando 2 meses, yo recibí la salvación. Yo empecé a congregar la iglesia Misión Buenas Nuevas de Hanbad, ciudad Daejeon. Encontré al pastor Oxpa. En aquel entonces creo que él tenía como 30 años menos. Entonces, antes de llegar 50 años, es cierto. Significa que menos que mi edad, lo que ahora tengo, ¿no? Pero yo veía que totalmente diferente, porque su cabello era blanco desde que yo encontré. Era canosos. Entonces, cuando estaba escuchando la palabra de Dios a través del siervo de Dios, siempre me llenaba gozo, alegría. También después de ingresar en la escuela de teología de Misión Buenas Nuevas, cada día estaba aprendiendo la palabra de Dios. Estaba muy agradecido al Señor, feliz. Desde que yo encontré la Misión Buenas Nuevas, hasta ahora yo también estoy permaneciendo en esta iglesia, en Cristo Jesús también. Dios está bendeciendo a los pastores, los colegas de la iglesia, aunque nosotros somos totalmente diferentes de denominación. Pero durante como casi 4 meses que estoy dirigiendo este estudio bíblico pastoral, nunca había chocado por causa de doctrina, por causa de denominación. ¿Por qué? Yo no había tocado el tema de denominación de nosotros, sino que transmitiendo la palabra de Dios. Eso es la gracia de Dios. ¿Por qué? Fuera de denominación, nosotros solamente podemos unir en el mundo de Jesucristo, compartiendo la palabra de Dios, céntrico de nuestro Señor Jesucristo.
Por nuestra fe de centro debe ser como Jesucristo es nuestro, como podemos decir que nuestra fe y también autor de nuestra fe es Jesucristo. Por eso al leer esta palabra, ¿no?, me da mucha alegría y gozo. El versículo 6 como dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó a trabajar a los que recibieron la salvación? ¿Quién? ¿Apóstol Pablo? No, Jesucristo. Solamente apóstol Pablo era como instrumento de Jesucristo, era mediador que presentó Jesucristo. Por eso, ustedes cuando escuchan constantemente por mí sobre la palabra de Dios, llegará entendimiento de Dios, llegará la fe en Cristo Jesús. Por eso, como dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya repita conmigo: la perfeccionará. Muy bien. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir que el que comenzó en nuestra vida, también Jesucristo nos perfeccionará, nos guiará, nos acompañará. Amén o no. Amén. Ya el día de hoy así iniciamos. Mañana desde el versículo 7 ya vamos a seguir. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque el día de hoy nosotros estamos iniciando el estudio bíblico pastoral, el libro de Filipenses. Dios llamó a muchos pastores para que iniciamos a aprender este libro. Creo que a través de este libro nosotros podremos adquirir mucha fe, confianza en Jesucristo. También perfeccionará a cada uno de nosotros hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo por segunda vez al mundo. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre. También creemos que Jesucristo está vivo en nosotros a través del Espíritu Santo del Señor. Espero que el Señor utilice cada uno de nosotros como instrumento del Señor para que cumpla su voluntad en este momento, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.